todos bienvenidos. Precioso vídeo. Benvinguts tots y bona nit. Buenas noches, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos y esperamos de todo corazón que disfruten de esta velada con nosotros, la pequeña gran familia fallera. I enguany apuntant-nos, com tot el món ja sap, que és el nostre 25 aniversari. 25 anys d'activitats que han fet que per terres mallorquines se'n conega un poc més als valencians, les nostres festes, tradicions i cultura. 25 años de lucha y mucho esfuerzo para sacar a nuestra falla adelante e ir mejorando año tras año, pero contentos con lo conseguido y de poder disfrutarlo con nuestros hermanos, los mallorquines. En estos 25 anys hem passat de plantar una modesta falla i tirar 4 petards a organitzar unes minisfalles que duren 4 dies i que compten amb quasi tots els actes que tenen qualsevol falla a València. Plantar, cremar, cercaviles, ofrena floral, sopars, veles, mascletaes, castell de focs artificials, etc. Hemos conseguido ser conocidos en toda la isla de Mallorca, que cada vez seamos más socios y que nuestras fiestas estén en el programa de festejos de nuestro municipio Calviá. También nos conocen en muchos sitios de Valencia y se sorprenden no poco cuando les contamos todo lo que es nuestro programa fallero, no solo en fallas, sino a lo largo de todo el año con nuestras actividades. I en el motiu del 25 aniversari s'ha creat també un grup de ball femení, de moment, de jotes i balls valencians, doncs fet que esta nit comptarem amb l'actuació de dit grup de falleres, batejat en el nom simpàtic de les taronxetes. En elles començarem esta nit. Espero que disfruten del ball i doncs que tot el que a continuació s'espera i que acabaran amb la proclamació de les nostres falleres majors. Avant les taronxetes. Conta una llegenda que un àrab valencià cridat a Benjot ha inventat un cant i un ball de caràcter profà en el que narria al poble. Això va provocar les ires del rei de València, Molei Taric, que va decretar contra ell l'expulsió del regne de València i este àrab es va refugiar a Calatayud, en Aragó. I va ser així on es va popularitzar aquest estil de cançó i ball. Els habitants de Calatayud el van batejar en el nom de Jota, en honor al seu creador, l'àrab Abed Jota. I ja començarem oferint-nos a tots vostès la Jota de Navaixes, o Jota de Navajas. Música, por favor. Sí, debe de ser tocar la orella.
llegenda és falsa, però encara així tot apunta que l'origen valencià de la jota. Existeixen documents escrits que parlen de la jota com a ball molt generalitzat en el Regne de València entre els segles XIV al XVII i primera meitat del segle XVIII. I perquè puguem veure, ara li oferirem la jota d'Alfafar. Si la jota va néixer a València, és lògic pensar que els jornalers de Requena, Utiel i les seues comarques que baixaven a la ribera del Xúquer, a la Sega de l'Arròs, a final de setembre, i a la comarca de Llíria i les terres del Túria, a la Sega de l'Alfalfa, del cereal i la ceba, al seu retorn comentaren les meravellesos que són el ball, que havia vist i que es cridava jota, dansa que es va estendre per Requena, Utiel i les seues comarques. I segurament estos mateixos jornalers van ser ells els que van començar a transmetre-la quan pujaven a la Sega del cereal a les regions d'Aragó i de Navarra. I en tots vostès, i per acabar el ball, la rapsòdia.
Entonces, les carochetes. Moltes gràcies als assistents per estos aplaudiments. I sense més preàmbuls, passem a recibir el nostre estandard que ens ha de presidir l'acte de proclamació de les nostres falleres majors i les seues corts d'honors. Avant l'estandard! Con buena capitana, ser la cabeza del grupo de la Comisión Fallera y en gran medida y junto con otros presidentes anteriores conseguir haber llevado a la falla al lugar que ocupa hoy en día y dentro de nuestras posibilidades tan lejos en el mundo fallero. Con todos ustedes, Elena Gutiérrez. Señoras y señores, falleros y falleras, bienvenidos a la presentación del 25 aniversario. Y lo primero que quiero hacer es dar las gracias al Estaronchetes, nuestro recién creado grupo de baile, que ya no están aquí, está por ahí dentro, por esta magnífica manifestación de cultura valenciana. Chicas, sois geniales, no sé si me oís, pero lo digo desde aquí. Gracias por vuestro esfuerzo, nuestra falla es un poquito más completa. Ya sabéis, somos falla y somos cultura. Y aquí estamos, un año más, y no es un año cualquiera, ya que contra todo pronóstico cumplimos 25. Y estamos muy orgullosos de haber podido llegar hasta aquí. Y tal y como prometimos el año pasado, hemos apostado muy fuerte para afianzar la fiesta fallera en el Toro, en Calviá y, como no, en toda Mallorca. Y lógicamente, sin el apoyo institucional, esta locura sería del todo imposible. Por eso quiero agradecer su presencia al Ayuntamiento de Calviá, casi en pleno. Un año más. No ha querido perderse nuestra presentación. Gracias, Alfonso Rodríguez, alcalde de Calviá. Y agradecimiento también a Antonio García Moles, regidor del Toro, que pese a que pronto va a pasar el testigo de su vida política a otro compañero, Marcos Pecos, no ha querido perderse nuestra fiesta. Tony, en nombre de toda la falla, gracias por tu ayuda, gracias por tus desvelos durante todos estos años. No dudes que te vamos a echar muchísimo de menos. Yo espero que vengas a todo, ¿eh? Te voy a pasar, voy a mirar si vienes, ¿eh? Si no, te pondré falta. Hombre, sabemos dónde vive. Gracias también por su presencia a Nati Francés, regidora de Cultura, y a Juan Cuadros, concejal de Paguera, y también al resto del consistorio, que nunca faltan nuestros actos. Mi bienvenida, y agradezco su presencia, al director general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, don Josep Claverón, que nos visita por primera vez y viene en representación del Gobierno Balear. Esperamos que lo que hemos preparado esta noche sea de tu agrado y que vengas muchas veces más. Yo, para no hacerme muy pesada y poder respirar un poco, que como veis estoy ligeramente fatigada, lo que quiero es reclamar la presencia en el escenario tanto de Josep Claverón como de Alfonso Rodríguez, para que nos dirijan unas palabras y luego, en nombre de la falla, les haremos el obsequio del 25 aniversario.
Gracias. En primer lugar, quisiera excusar la ausencia de la presidenta Francina Armengol, que por motivos de agenda no puede acompañarnos como era su deseo. Vengo yo en representación y nada, lo que sí quisiera hacer, Elena, es daros la enhorabuena por 25 años de trabajo, 25 años de empuje para que la Falla del Toro sea un verdadero referente. Yo creo que todo el trabajo que se desempeñan en las casas regionales es un trabajo fenomenal y muy necesario porque de alguna manera sois un referente de integración, enriquecéis a la sociedad balear de una manera excepcional, ayudáis a esa diversidad y a esa pluralidad tan necesaria hoy en día, ¿verdad? Y nada más, lo que sí quisiera decirte es que te animo a que sigáis trabajando de esta manera, que sigáis adelante con este proyecto tan bonito como es la Falla del Toro, como es el reconocer esa cultura que a veces dejamos atrás y que es tan necesaria mantener viva, y más en los tiempos que corren. No quiero extenderme mucho más, simplemente lo que sí quisiera recordaros es que del día 28 de febrero al 4 de marzo habrá una representación de las casas regionales con motivo de la Diada de Baleares en La Faxina, en Palma, en un lugar de encuentro donde podremos degustar productos y gastronomía típica de las diferentes casas regionales de nuestro país, y que seguro que será un éxito. Estáis todos invitados y nada más, os dejo con el alcalde y bueno, felicidades por estos 25 años y nada más. Muchísimas gracias, Elena. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y vaya por delante, de corazón, mi agradecimiento por 25 años de trabajo y de esfuerzo, mi agradecimiento por ser lo que sois y cómo sois. Y mi enhorabuena, evidentemente, a las falleras y a todo el Casal del Toro. Pero permitidme que hoy ceda mis palabras a una persona que, como ya se ha dicho aquí, siempre ha estado con vosotros y que hoy vive su último acto público, político, y que creo que merece este momento. Toni, por favor, vamos a ver. Buenas tardes, no os veo a ninguno, los ojos, la verdad es que en lugar no una mica, pero bueno, agradeceros este honor, agradeceros el que pueda estar aquí. Como vecino del Toro y de Calviá, pues bueno, he tenido el honor de seguir desde el nacimiento hasta hoy todo el recorrido de las fallas. Y la verdad es que sois un grupo de personas extraordinario, con tesón, con constancia, con ilusión, y que además no desfallecéis, porque en este transcurso de 25 años que hoy celebráis, pues sin duda os habéis encontrado con multitud de dificultades, pero siempre habéis sabido encontrar la manera de seguir adelante y hacerlo con ilusión, con alegría, con fiesta, porque como bien dice Toni, es decir, no hay una fiesta sin mascletá, y por tanto, es decir, esto os acompaña siempre. Las circunstancias han querido que efectivamente pues hoy sea mi último acto público y tengo el honor de hacerlo y despedirme con vosotros. Por tanto, agradecer al alcalde, a la presidenta de la Falla y a todos los que estáis aquí el poder disfrutar de este rato. Sobre todo, felicitaros por estos 25 años y felicitar a las falleras mayor, a la fallera infantil y a la fallera de la Falla, porque además ser fallera en un 25 aniversario no es cualquier cosa, por tanto seguro que lo recordarán toda su vida como una memorable. Muchísimas gracias, seguir trabajando con esta intensidad, este cariño que lo hacéis todo, y cualquier proyecto necesita personas y vosotros sois unas personas extraordinarias, así que adelante, muchas gracias y muchas felicidades.
presentación. Y después de recuperar un poco mi respiración, voy a empezar dando la enhorabuena a todos los falleros y falleras que, como si fuera la primera vez, se han volcado en preparar la organización de esta presentación, poniendo no solo su tiempo, sino todo su esfuerzo y todo su cariño y la ilusión para que nuestras falleras mayores de 2018 nunca olviden unos días tan especiales. Enhorabuena al equipo de decoración con Antonia enfrente. Ha vuelto a superar lo insuperable. No sé si habéis visto lo que hay aquí detrás. Con su infinita creatividad nos llevará esta noche a evocar un pedacito de nuestra querida Valencia, las Torres de Serranos, y hará soñar a nuestras falleras mayores con la luz, el color y el sonido de la música fallera que en breve podrán disfrutar. Gracias a los presentadores, gracias a los guionistas, gracias a los representantes a los responsables de la parte técnica y, como no, a los técnicos del ayuntamiento que ya se han hecho expertos en presentaciones falleras. En fin, gracias a todos los que habéis cuidado hasta el más mínimo detalle para que sea una presentación perfecta y emocionante. Y mil gracias a todos los amigos y familiares que hoy queréis acompañarnos en un día tan especial. Me voy a poner aquí porque si no... Sobre todo aquellos que habéis venido por primera vez. Espero que consigamos transmitiros a todos la emoción que todos vamos a sentir hoy. Gracias a la falla Federico García Lorca, nuestra falla hermana de Valencia, con su presidente Chimo y los que han venido con él. Somos conscientes del esfuerzo que supone venir hasta aquí y por ello os estamos doblemente agradecidos. También nos acompañan Paco Mas, presidente de la Asociación de Vecinos del Toro, Manolo Barné, de la Casa de Andalucía, Pepe Martínez Carrillo, en representación de la Federación de las Casas Regionales. Gracias por acompañarnos un año más. Sabemos que disfrutáis muchísimo de todos nuestros encuentros. También una especial bienvenida, esto es una novedad, a dos maestros que vienen en representación de la banda Unión Musical de Alberic, Eduardo Sala y José Espinoza. Y nos traen algo muy especial, pero hasta ahí puedo leer, luego ya lo disfrutaremos. Un saludo muy especial a Andrés Nevado Rodríguez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pollensa, desde Pollensa vienen a vernos, y al que representa, y a Chisco Mas Cifre, presidente de la Asociación de Vecinos de Cala San Vicente. Ya os he dicho que es una noche especial y vienen de todas partes de Mallorca. Bueno, los que me conocéis sabéis que soy una fanática de las cosas bien hechas y de la puntualidad. Hoy no ha sido posible. Y no intento dejar nada al azar. Pero bueno, a veces dejarse llevar por las emociones es lo más sano para todos nosotros. Y es exactamente lo que han hecho este año nuestras falleras mayores de 2017. Loli y Lidia, que hoy se despiden después de un año inolvidable, llenos de buenos e intensos momentos, y algunos menos buenos, pero que se han hecho llevaderos con el cariño incondicional de toda su comisión. Lidia, a pesar de estar así como estás, el ser fallera novata no te ha impedido disfrutar de cada instante con tu falla y tu familia. Has sido una gran fallera mayor. Y Loli, me quedo corta si te digo que eres digna de admirar, y que tu amor a la falla y tu fortaleza nos ha dado una lección de esperanza, valentía y espíritu fallero. Ha sido tu año, Loli, no lo dudes. Y siempre serás la fallera mayor de 2017. La presentación de este año va a ser muy especial y no solo porque estará llena de sorpresas. Es especial porque sus protagonistas son muy especiales para todos nosotros. Naroa, quizás no lo sepa, pero lleva la falla en las venas. Hija y nieta de grandes falleros. La vida, que da muchas vueltas, le ha dado la oportunidad a ella y a su familia de disfrutar la mejor fiesta del mundo lejos de Valencia. Una niña encantadora, alegre y risueña, que al lado de su presidente infantil, Alex Bolinches, que no sé si os suena el apellido, también lleva años en la falla, van a hacer los dos las delicias de niños y mayores en estas fallas del 25 aniversario. Y Elenita, nuestra fallera mayor, nuestra flamante fallera mayor de 2018. Fallera desde antes de nacer. Por fin ha llegado ese día que tanto esperas, para el que te llevas preparando muchísimo tiempo. Mucho. Desde que fuiste fallera mayor infantil en el 2008, con tu Antonia, como tú la llamas. Elena, las mejores cosas de la vida no pueden tocarse ni verse. Las mejores cosas de la vida se sienten con el corazón. Y solo una persona de gran corazón como tú puede disfrutarlas y hacerlas disfrutar a los demás. Elena y Naroa, abrid los ojos, abrid el corazón, sentir el cariño, la ilusión, el amor con el que toda la comisión os ha preparado la mejor presentación con la que podréis imaginar. Y sobre todo, preparaos para vivir un reinado tan especial como inolvidable en compañía de vuestra familia fallera. Y poco más de contar, porque si no ya me hago muy pesada,
y además todo lo bueno lo vais a ver ahora. Seáis bienvenidos y comencemos con la presentación del 25 aniversario. Gracias. ¿Estamos preparados? Pues ahora ya sí. Comenzaremos con la presentación de la Corte de Honor Infantil y su fallera mayor. Y para la presentación, como no, para la presentación infantil del año 2018, demanemos la presencia de las señores Belén Coloma y Cristina Ferrer. Di que sí. Ahora sí. Ahora le toca. Moltes gràcies, Toni i Eva. Bona vesprada a tots, autoritats, presidenta, falleres i amics, tots que heu vingut a la nostra presentació. És un honor poder presentar-vos una altra vegada a la Cort Infantil i a la seva fallera major infantil 2018. Benvinguts tots. Aquest any, com ja sabeu ben bé, és el 25 aniversari de la nostra benvolguda falla. Des d'ací volem agrair a totes les persones que fa 25 anys van tindre la meravellosa idea d'aquest somni fer-lo realitat ací, en l'illa. Gràcies de tot cor i intentarem en el nostre treball que aquest somni continuï vigent molt de temps més. Nosaltres de moment hem fet créixer la Cort Infantil perquè la meitat és nostra, d'esta i no. A que sí? Sí, la veritat és que sí. També presentarem el seu president infantil, perquè aquest any tornem a tindre el president infantil i de segur ho farà molt bé. Anem a començar, doncs, a presentar a la Cort Infantil i a la seva fallera major infantil. Per començar la presentació infantil, demanem la presència del seu president infantil 2018, xiquet, Àlex Bolinches Uixer. Bé, ja estàs així, Àlex? Ja. Espero que aquest any te ho passes molt bé i disfrutes en companyia de la teua fallera major i la de la Cort Infantil. Abans de continuar, hi ha una persona que vol dir-te alguna cosa. Ton tío Tito. Bueno, Alex, llegó el día. Eres nuestro presidente infantil. Eres un niño alegre, extrovertido, con unas habilidades únicas. Eres un crack haciendo el cubo de Rubik, dejándonos alucinados a todos los que estamos a tu alrededor. Sé que vas a estar a la altura de tu cargo y que nos vas a hacer disfrutar contigo de estos días de fallas, contagiándonos tu alegría y tus ganas de diversión. Sabes que toda tu familia estaremos a tu lado, para todo que salga genial. Vive cada instante con toda la ilusión. Vas a ser un fantástico presidente infantil. Disfrútalo, te queremos mucho. Que boniques paraules de ton tío Tito. Ara és Àlex, el nostre president infantil, el que va dir-nos unes paraules.
Buenas tardes. Para las personas que no me conocen, soy Alex Bolinches. Me alegro mucho de estar hoy aquí, compartiendo este escenario con todos vosotros. Después de algunos años, por fin mi sueño se ha hecho realidad, ser el presidente infantil de la Falla del Toro. Desde que nací he participado en las fallas. Claro, mi padre era presidente y, como dice él, llevamos la pólvora en la sangre. Pero cuando era pequeño no me gustaba. Normal. Estaba llorando delante de los fuegos artificiales y mi madre me tenía que apartar. Pero ahora me pongo en primera fila, ya que me encantan, sobre todo la mascleta. Este año, al ser el 25 aniversario de la falla, espero y deseo estar a la altura de las circunstancias acompañando a Naroa, la fallera mayor infantil, y su corte de honor. Estaré ahí para todo lo que le haga falta, para que disfrute al máximo su reinado. Muchas gracias a todos por confiar en mí. Ojalá superbé. Estem molt contents de que sigues tu el president d'este 25 aniversari i que mos representes a tots, a tota la cort infantil, per lo menos. Disfruta-ho, carinyo. Bo, ara tenim que cridar a la que ha sigut la nostra representant infantil durant el 2017. Has demostrat allà on vas lo bé que ho fas a la teua falla representant. La teua cara sempre somriu i a tots mirant-nos mos diu: per mi no patiu, que sóc feliç com una perdiu. Amb el nostre agraïment donem un fort aplaudiment i demanem la presència de Lídia Martínez Tomàs, fallera major infantil 2010. A continuació, la nostra encara regina Lídia mos dirà unes paraules de despedida. Quiero dar las gracias a toda la Comisión Fallera por este gran año. Lo he disfrutado mucho. También quiero dar las gracias a Loli, mi fallera mayor, por ayudarme tanto y por ser una gran fallera mayor. Gracias a la presidenta por organizar todo y a todos los falleros y falleras por apoyarme tanto, sobre todo mis tíos. Gracias por este año fantástico. ¡Viva la Falla del Toro! ¡Viva! I ara el vers de despedida de la que ha sigut fins ara la nostra fallera major infantil 2017. Gràcies de tot cor per la teua representació, per la teua sonrisa i el teu saber estar. Aquesta falla ja és teua, doncs sempre seràs la seua reina del 2017. En el nom propi i el de tots, només em queda dir-te gràcies pel teu esforç. I ja com a colofó, posa el corbatí, com a senyal del teu reinat d'aquest any. Un fort aplaudiment.